Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a nuestros cursos sobre visión y táctica semanal sobre las acciones del IBEX 35. Recordar que, bueno, siempre este curso de los martes es más bien enfocado para análisis cortoplacista, utilizando principalmente análisis técnico, ya que lo que solemos repasar siempre son aquellas empresas que presentan un aspecto técnico más positivo y aquellas que presentan un aspecto técnico más negativo en el corto plazo. Bien, también como siempre vamos a hacer un pequeño repaso semanal a la situación del mercado para pues ponernos un poco ya en situación de cómo está ahora mismo la bolsa. Bueno, como podemos ver ahora mismo tenemos al IBEX 35 rebotando ligeramente, subiendo en torno a un 1,20%, se ha posicionado ya por encima de los 9.000 puntos. Sí que es verdad que tenemos, por ejemplo, al DAX subiendo con más fuerza. En general, el resto de índices está subiendo un poquito más que el IBEX 35. El DAX lo tenemos en torno a los 10.060 puntos. Así que ahora mismo podemos hablar de cierta calma en el mercado, aunque yo lo definiría como calma tensa. Sí que es verdad que se están produciendo estos rebotes en los principales índices, pero no hay que olvidar lo que ya sucedió la semana pasada y que todavía sigue persiguiendo un poco, o más bien dándole un poco de incertidumbre al mercado, y es el tema de, por un lado, de China, y por otro lado del petróleo. Seguimos teniendo esas dos dudas principales en el mercado. Bien, tema China. Tema China, la semana pasada ya pues lo comentamos en el curso del cierre. Habíamos visto que pues el mercado chino sufrió pues unos grandes descensos en sus bolsas. Además, la bolsa incluso llegó, la bolsa china, a cerrar de un día para otro por este tipo de herramientas que han intentado poner en el gobierno chino para evitar la especulación. Una de ellas era de que si llegaban las caídas al 7%, automáticamente la sesión cerraba hasta el día siguiente, ¿no? Lo cual, bueno, realmente se tradujo en que el mercado, en cuanto veía cierta volatilidad, automáticamente empezaban a soltar papel los diferentes operadores hasta llegar al 7% y automáticamente ahí se cerraba la sesión, ¿no? Entonces, bueno, esas medidas que se implementaron, pues inyectaron mucha volatilidad al mercado, y aparte de todo esto están las dudas en general que tiene el mercado sobre el crecimiento real de la economía china, y aparte de la devaluación del yuan. La devaluación del yuan estamos viendo que se ha producido la semana pasada. Hoy sí que es verdad que está ya empezando a tener cierta estabilidad. Vamos a sacar rápidamente un gráfico del yuan. A ver, un segundito, vamos a sacarlo contra el euro, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo rápidamente. Entonces, bueno, sí que es verdad que hoy ha habido ya un pequeño parón en lo que es la devaluación del yuan, y ya tenemos al yuan pues empezando a estabilizarse un poquito. Ya estaríamos hablando de en torno a 7,14, ¿vale? Bien, como veis aquí, esto es la semana pasada, ese fuerte rebote en el yuan, y ahora pues ya parece que se empieza a estabilizar. Esto en teoría es maniobra del gobierno chino. Bien, pues esa devaluación que ha habido la semana pasada en el yuan chino es lo que en realidad está haciendo dudar al mercado de si realmente es una devaluación encubierta o no, ¿vale? Esa devaluación en el yuan. Esa devaluación en el yuan lo que puede hacer es que traslade al final un efecto contagio a nivel global. Primero empezaríamos por emergentes y después con países ya más desarrollados. Pero bueno, esto es algo que ya hemos comentado muchas veces, tampoco me voy a parar tiempo en ello. Así que sí que es verdad que China sigue estando ahí. Importante, mañana tenemos datos macroeconómicos chinos que pueden ser importantes. Tenemos, por un lado, la balanza comercial. Y luego también tenemos los datos de IPC. Sí que os recomendaría siempre que le echéis un vistacillo al apartado análisis, y luego dentro de análisis a la agenda de los mercados, para repasar este tipo de eventos. Mañana tenemos balanza comercial china, ¿vale? Importante este dato, muy importante, porque es fundamental saber
exactamente cómo están ahora mismo la balanza comercial de China, porque un dato bueno aquí puede ser un punto ya de inicio de un posible rebote. También otro dato que tenemos que tener en cuenta es el petróleo, ¿vale? El petróleo, también lo comentamos la semana pasada, estamos viendo que está cayendo con mucha fuerza, así que también comentamos en la semana pasada que precios bajos del petróleo no deberían ser perjudiciales realmente para zona euro, porque no es la zona euro productora de petróleo. El problema está en lo siguiente, y es que estamos hablando de que ahora mismo, sobre todo lo que está primando mucho en esa caída del petróleo, son las tensiones geopolíticas que se están viendo entre Arabia Saudí e Irán. Ahí es donde reside el problema. Y sobre todo porque Arabia Saudí parece que está, en este caso, pues realmente produciendo más de lo que realmente necesitan producir, porque es como una especie de, ya os digo, de guerra interna. Quieren como echar del mercado a Irán, y ese tipo de tensiones que se están produciendo es lo que está llevando el petróleo a mínimos de 12 años, que es donde lo tenemos ahora mismo, cerca ya de los $30, ¿no? El problema aquí es que como siga esta volatilidad en el petróleo y sigan haciendo caer los precios, realmente el problema sería más bien que se traslada un posible efecto contagio a lo que sería el sector energía. El sector energía al final sí que es verdad que pues ocupa un papel relativamente importante en Europa y bueno, en Estados Unidos ya sin duda, ¿no? Por el tema sobre todo también incluso de empresas de fracking, que estaríamos hablando que eso sí que puede pues ser peligroso si continúan con esta caída y no llegan a un punto de estabilidad. Pero ojo, importante, hoy ha habido un rumor en mercado de que podría haber una reunión de emergencia mañana de los miembros de la OPEP, ¿vale? Entre ellos estaríamos hablando de Arabia Saudí, Irán y el resto de países productores de la OPEP, de petróleo, en la cual pues podría ya empezar a hablarse de ese acuerdo que rompieron unilateralmente en diciembre sobre reducir la producción de petróleo para dar estabilidad a los precios. Ojo con esto, sí que es verdad que ese rumor de mercado se publicó a las... estamos hablando de a las 11 de la mañana más o menos, ¿vale? Y se ha, en este caso, desmentido hace apenas media hora, ¿vale? Hace apenas media hora, delegados de la OPEP parece que no han afirmado, no han, en este caso, dicho que ese rumor sea cierto. Tampoco lo han desmentido, ¿vale? Pero realmente no han hablado de ningún tipo de reunión o no. Ojo con esto, ¿vale? Si de verdad este rumor es cierto y tenemos noticias sobre una posible reunión de la OPEP, vamos a ver qué sale de ahí. Ojo, esto no quiere decir que vayan a llegar a un acuerdo. Ya lo vimos el mes pasado en diciembre. Justo creo que fue el viernes 4, creo recordar, fue 4 de diciembre me parece, sí, 4 de diciembre tuvimos esa reunión, las expectativas eran de que iban a llegar a un acuerdo en reducir la producción de petróleo, pero finalmente no se llegó a ningún tipo de acuerdo y bueno, pues continuamos con esas caídas en el petróleo, ¿no? Bien, vamos a ver si tenemos alguna noticia en mercado, habrá que estar muy pendientes de si sale algo nuevo sobre esto, sobre esa posible reunión de la OPEP. Todo lo que sea noticias sobre estabilización del precio del petróleo va a ser un apoyo muy importante para un posible rebote fuerte de verdad, ¿vale? Porque sí que hoy sí que estamos viendo un rebote en los diferentes mercados, pero ojo, ese rebote no puede que no sea un rebote como el que vimos el verano pasado después de la crisis china. Ojo, todavía tenemos muchas nubes en el horizonte. Es en este caso todavía pronto para hablar de un rebote fuerte, pero si tenemos un punto de apoyo como puede ser esa reunión de la OPEP, yo creo que de ahí sí que puede salir algo que sea lo que necesitamos para ver un rebote de verdad que sea parecido al que vimos en septiembre, octubre y noviembre después de la crisis china. De hecho, vamos a verlo con el IBEX 35, ¿vale? Este sería el
el índice tal cual, ¿vale? Si echamos la vista atrás, esta zona de aquí más o menos, ¿vale? Esto fue la época de agosto, ¿vale? Este fue primero el mínimo que se tocó en agosto, luego continuamos con los mínimos de septiembre y después de esto, en octubre y noviembre vimos un rebote fuerte, ¿no? Un rebote que fue de en torno a un 15%. Vale, pues para ver un posible rebote tan fuerte, sí que necesitaríamos tener una situación parecida a la que estábamos hablando, ¿vale? Una situación en la cual el petróleo nos dé esa buena señal y luego, por otro lado, otro punto donde podemos encontrar ese apoyo a ese posible rebote sería, sin duda, la reunión del BCE de este jueves. Tenemos reunión del BCE de este jueves. Sí que es verdad que no se espera absolutamente nada, es decir, no se espera ninguna novedad ahora mismo, pero ojo, vamos a ver si en el mensaje que traslade Mario Draghi al mercado deja entrever la posibilidad de un aumento del QE en los próximos meses. Como decíamos, las expectativas no son de que dé al mercado ahora mismo esa señal de posible ampliación del QE, pero ojo, tiene argumentos para hacerlo. Tiene argumentos para hacerlo sobre todo porque la inflación hemos visto que sigue estando en niveles muy bajos en la eurozona. Entonces, esa inflación tan baja, provocada principalmente por el petróleo, esos precios bajos del petróleo, pues esa inflación tan baja es lo que siempre Mario Draghi ha insistido mucho en que quiere combatir y que quiere llevar al 2%. Ahora mismo la inflación interanual de la zona euro, creo recordar que el mes pasado se publicó y era en el entorno del 0,9% anual para el año pasado. Es decir, todavía podría sorprender este jueves Mario Draghi al mercado y anunciar alguna posible novedad en el programa de compras que pueda ser un punto de apoyo en el cual ahora mismo se pueda apoyar los diferentes selectivos europeos para encontrar esas posibles subidas. Así que podríamos definir la sesión de hoy, volviendo un poco a lo que dijimos al principio, como sesión de calma, un rebote, pero esa calma puede ser una calma tensa. Tenemos muchos puntos de interés, muchos actores protagonistas, por tanto hay mucha volatilidad. Cualquier noticia que salga de China, de la OPEP, puede hacer que el mercado caiga o suba, depende de si las noticias son negativas. Y luego, por otro lado, de la reunión del BCE del jueves no se espera nada, no creemos que de ahí pueda salir nada malo, pero ojo, lo mismo que el famoso jueves 3 de diciembre, Mario Draghi fue el principal culpable de que las bolsas cayeran como cayeron. De hecho, tenemos aquí la famosa vela, como tenemos, ¿no? Aquí esta famosa vela que fue lo que provocó ese comienzo de esa corrección fuerte. Pues Mario Draghi tenía apuestas muy altas las expectativas, no cumplió, pues esta vez que no hay muchas expectativas, quizás pueda ser que sorprenda al mercado y lance algún mensaje optimista que nos haga ver ese rebote que tanto esperamos, ¿vale? Sí que lo bueno, por lo menos, hoy en el IBEX 35 es que nos hemos situado por encima de los 9.000 puntos otra vez, pero ojo, ya lo vimos en la sesión de ayer. En la sesión de ayer tuvimos un rebote durante el día, pero al final de la sesión acabó cerrando por debajo de los 9.000 puntos. Así que importante, fundamental, a ver si conseguimos cerrar por encima de los 9.000 puntos, que sería importante, y alejarnos de los 8.800, que esa zona venimos comentando que es muy peligrosa. La zona de los 8.800, si nos vamos a gráficos más de más histórico, vamos a ver cómo esa zona es muy peligrosa por lo siguiente, ¿vale? Si cogemos los mínimos de 2012, los mínimos históricos que tenemos aquí de los últimos años, estaríamos hablando de la zona de los 5.800 que fue a mediados de 2012. Pues fijaros, estamos en un punto ahora mismo clave que no
podemos perder. Si se pierde ese nivel de en torno a los 8.800, ojo, que el siguiente nivel que nos encontramos serían los 8.190 puntos, que sería el 61,80 de Fibonacci. Así que vamos a esperar que haya algo positivo en la bolsa, que haya alguna noticia buena para ver ese rebote, pero como continúe esa inestabilidad en el mercado y el IBEX pierda los 8.800, ojo, que no sería descabellado ver al IBEX 35 en 8.200 en próximas sesiones. Así que cuidado con ese nivel técnico, ¿vale? Así que muchas cosas esta semana que comentar en el mercado. La verdad que está siendo un comienzo de año bastante interesante. Y ahora vamos ya a comentar las acciones españolas que presentan un aspecto más positivo y aquellas que presentan un aspecto más negativo en el corto plazo. Bien, la primera de todos que queremos comentar esta semana es AENA. AENA presenta aspecto positivo no solo en técnico, sino también fundamental, ¿vale? Tenemos hoy, este es el aspecto de AENA diario, tenemos una señal bastante interesante que es este cambio que se está produciendo, esta señal interesante que siempre nos da las velas Heiken Ashi, ¿vale? Estamos trabajando con velas Heiken Ashi, es una señal de giro cuando se produce esta vela de cambio de posible tendencia. Bien, tenemos por otro lado que estamos viendo los indicadores que empiezan a estabilizarse. Veníamos de una situación negativa, esta corrección, y por ejemplo MACD y RSI empiezan a tener cierta estabilidad, ¿vale? Parece que empiezan a parar su caída, a parar su descenso. Otro punto importante, por ejemplo, MACD, hemos visto una situación parecida. MACD, por ejemplo, a finales de octubre tuvo una caída parecida que incluso hizo que el MACD cayera por debajo de cero, pero al poco de caer por debajo de cero automáticamente rebotó. Este escenario que tenemos, que ya he hecho en octubre, podría ser un escenario parecido a este, ¿vale? Una especie de inicio de ese posible rebote. Sería interesante ver si consigue superar el nivel de la media que ahora mismo en Candlestick sí supera, ¿vale? O sea, en Candlestick tenemos una señal muy interesante que es que hoy está superando la media de las 50 sesiones, así que AENA es un título que presenta muchos factores que parecen positivos. Además, otro punto interesante y es que AENA ha presentado hoy las cifras de pasajeros de 2015 y han aumentado los pasajeros en los aeropuertos españoles en más de un 6%, así que es un buen dato. Estamos viendo que ha aumentado el turismo y aparte de eso tenemos encima que los precios del petróleo siendo bajos, eso puede fomentar a que los precios de los vuelos se reduzcan, ya que las márgenes de las compañías aéreas van a ser mejores. Venimos comentando ya varias semanas atrás la situación de Iberia, que parece bastante interesante. Este año puede ser un año de oportunidades y creemos que AENA pues también consigue presentar un buen aspecto, ¿vale? Así que AENA, una de las que presenta mejor aspecto esta semana. Otro de los títulos que presenta buen aspecto esta semana sería Rovi, la empresa dedicada al sector farmacéutico, ¿vale? Rovi ya la comentamos también como una de las empresas que nos podría dar, en este caso, más posibilidades en 2016, sobre todo por el tema de que las farmacéuticas eran compañías que se habían comportado bastante bien durante el 2015 a pesar de toda la volatilidad, y estamos hablando que podríamos considerar el sector farmacéutico incluso como un sector refugio para, pues en este caso, pues operar con todas las incertidumbres. El sector farmacéutico completamente distanciado de lo que es China Petróleo, pues el año pasado tuvo buen comportamiento, como vemos aquí, para que nos hagamos una idea. El último trimestre del año, Rovi subió un 30%, ¿vale? O sea, lo cual es bastante interesante y como vemos, sí que es verdad que se ha estabilizado un poco, pero hoy tenemos una señal bastante buena, que es este cambio con Heiken Ashi, superación de la banda superior de Bollinger, cambio en el SAR otra vez, así que son varias señales interesantes las que tenemos. Tenemos también un RSI que, como veis, muestra cierta estabilidad, ¿vale? Es decir, no suele irse a zonas de sobreventa, es decir, el título
presenta una fortaleza bastante interesante de medio a largo plazo, y encima el RSI lo tenemos yendo ahora mismo a zonas más bien de sobrecompra. MACD encima en positivo, así que señales muy buenas en Robi. Y ya habíamos comentado que el sector farmacéutico este año, sobre todo el primer trimestre, puede continuar con el buen comportamiento que tuvo ya el último trimestre del año pasado. Siguiente acción positiva de esta semana la tenemos en Enagas. Enagas era una de nuestras favoritas del año pasado. Tuvo un comportamiento bastante volátil como el resto del selectivo, pero consideramos que tiene cierto potencial porque a muy largo plazo el título presenta un aspecto bastante bueno. El tema que tiene ahora, que pues preocupaba un poquito, pues sobre todo es las incertidumbres en general que hay en el mercado, pero hoy sí que es verdad que en cuanto al técnico de corto plazo está presentando datos bastante interesantes. Por un lado, está empezando a presentar pauta alcista Heiken-Ashi. Luego tenemos que esto ya lo habíamos comentado en su día, desde los mínimos que hicimos el famoso lunes negro 24 de agosto hasta los máximos del 2 de diciembre, justo antes de la conferencia de Mario Draghi. Ahí, si trazamos un Fibonacci, vemos cómo el precio se paró en el 61,80, que fue la semana pasada cuando lo tocó el 61,80, los niveles de 25,04, y a partir de ahí se ha puesto a rebotar. Tenemos ese rebote que nos ha llevado a la zona por encima del 50% de Fibo, y el siguiente nivel objetivo sería esta zona, que es donde se encuentra la media de 200 y la media de 20, es decir, en torno a los 26,30. Si conseguimos llegar a ese nivel y superarlo, será una señal muy buena que nos haga probablemente pensar que podemos ver a Enagas volver en algún momento del año a pelear por la zona de los máximos, ¿vale? Así que Enagas ahora mismo presenta posibilidades interesantes. Eso sí, nos vamos a encontrar probablemente con una resistencia muy fuerte en esta zona de los 26, en torno a los 26, 26,30, 26,30, esa resistencia va a ser probablemente muy fuerte y en un primer intento va a ser complicado que lo supere. Recordemos que la media de 200 sesiones es normalmente el soporte y resistencia más fuerte que hay en el mercado y siempre cuesta mucho superarlo de una primera vez. Otro punto interesante también, tenemos aquí un cruce en el MACD que se está produciendo hoy al alza, ¿vale? Así que sería otra de las señales interesantes a destacar en Enagas. Enagas, como decimos, otro de los títulos con más posibilidades en el corto plazo. Bien, otro título de esta semana de los positivos, Amadeus. Amadeus es uno de los títulos favoritos que comentamos que teníamos el año pasado, en 2015, y seguimos pensando que Amadeus tiene cierto potencial. Amadeus es una empresa que se dedica al sector turismo, es una empresa tecnológica del sector turismo, y creemos que el sector turismo va a continuar teniendo un buen comportamiento en España, por lo que ya comentamos en sesiones anteriores. Por un lado tenemos que el eurodólar va a ser, en este caso, probablemente una de las divisas más débiles de 2016, y creemos que en este caso el sector turismo, aparte con el petróleo tan bajo, pues puede hacer que aumenten también los desplazamientos por avión. Así que puede ser un sector que se vea en este caso beneficiado por esas dos situaciones. Así que Amadeus es una de nuestras empresas que ya consideramos como favoritas para 2015 y que comentamos que era una de nuestras posibilidades de inversión para 2016. Hoy ha hecho un toque de la resistencia, del soporte de la media de las 200 sesiones, que hablamos que es un soporte o resistencia siempre muy fuerte. Ahí se ha puesto a rebotar y creemos que en ese nivel, en esa media de 200, puede iniciar ese rebote otra vez que nos lleve a la parte superior de este canal, ¿vale? Este canal que sería, en este caso, unos niveles en los precios por en torno a los 41 euros por acción. Así que creemos que puede ser interesante. Sí que es verdad que, por ejemplo, el MACD ahora mismo lo tenemos cruzando a la baja, pero ojo, estamos reduciendo las diferencias entre la línea roja y la azul, y aparte, pues estamos por encima de cero. Por encima de cero
los tramos bajistas de MAC, cuando la media del MAC supera el propio MAC, no son tan fiables como si fuera por debajo de cero. Así que, ojo, estamos en una zona bastante interesante. Otro punto, el RSI. Fijaros que desde que se produjo este canal, por allá, por finales de verano, estos mínimos que se producen en RSI son crecientes y la señal es bastante fuerte, fortaleza en RSI para Amadeus. Así que Amadeus, otra de las compañías que presenta más potencial. Aparte, otra señal interesante siempre, velas Heiken Ashi de giro, como esta vela que tenemos aquí. Es una vela de giro con Heiken Ashi. Bien, y ya por último, de las positivas de esta semana, y nos pasamos ya a las negativas, que las negativas las van a copar principalmente los bancos, pues tenemos a Aircross. Aircross, una empresa que se dedica a sector alimentación. Pues bueno, tenemos aquí, en este caso, como con Heiken Ashi se está presentando una pauta alcista. Me gusta siempre esta pauta, ¿vale? Esta pauta de vela mayor que la anterior, siempre consideramos que es una posible pauta que se comporta bastante bien. Ayer se produjo un cambio en el SAR, que a mí también me suele gustar bastante. Tenemos hoy un cruce de media de 20 sesiones. Tenemos que el RSI, que estaba muy estable desde hace varios meses, nunca solía perder zona de 40, pues ya a partir de ahí se ha puesto a rebotar, se ha puesto por encima de 50, y hoy también tenemos un cruce desde esta semana en MACD. Sí que es verdad que está por debajo de cero, pero pues estamos cerquita ya de cero y puede ser un nivel interesante para entrar. Así que Aircross, la última de la semana, varias señales interesantes que nos llevan a pensar a que el título puede continuar con esta especie de rebote que está formando, ya que el técnico tiene muy buen aspecto en Aircross. Bien, vamos con las negativas de esta semana. Esta semana, sobre todo, destacamos negativas todos los bancos, ¿vale? Todos los bancos están con ahora mismo un aspecto negativo muy malo, ¿vale? Ya venimos comentando ya desde varias semanas atrás que probablemente 2016 sea un año muy malo para la banca en general y más para la banca española, por dos motivos. Por un lado, no se esperan subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, por tanto, los márgenes van a seguir siendo bajos. Y no solo eso, sino que encima con esa inflación tan baja sí que esperamos que Banco Central actúe en algún momento. Así que eso va a ser más negativo aún para la banca en general. Y luego aparte encima tenemos la particularidad de que la banca española va a estar muy afectada por tema político. Toda la incertidumbre política en España va a afectar muchísimo al sector bancario más que a otros sectores. Y no solo eso, sino que también tenemos que tener en cuenta que principalmente la banca española está también muy expuesta a Latinoamérica, y con toda la crisis china que se puede expandir a las economías emergentes, pues puede llevarnos a ver muy mal comportamiento en la banca en general. Vale, tenemos por un lado Sabadell. Sí que es verdad que hoy estamos viendo un pequeño rebote en Sabadell, estamos viendo que el título rebota con un 2,59%, pero no deja de ser un rebote que puede ser un espejismo, ¿vale? Estamos hablando, repito, que la banca en general tiene un aspecto bastante complicado. Bien, el aspecto en Sabadell, ¿por qué nos interesaba? Pues sobre todo porque estamos viendo una pérdida de niveles, un segundito, era esta la línea que quiero marcar, de niveles que fueron los mínimos del año pasado, los hemos roto esta semana, y aparte de eso está cogiendo mucha velocidad, como veis aquí, superando las bandas de Bollinger por debajo. Importante esto, cuando se producen estas caídas con las bandas de Bollinger, hay veces que el título se para a descansar un poquito, ¿vale? Que es lo que está haciendo hoy. Pero el aspecto general es bastante malo. Como tenemos aquí, MACD por debajo de cero, RSI muy en zona de sobreventa, aunque hoy está haciendo un ligero rebote, pero podría ser, como digo, simplemente un rebote circunstancial, ¿vale? No esperamos que ahora mismo Sabadell tenga aspecto positivo. Así que siempre, ahora mismo, las expectativas sería a mantenerse alejado de la banca en general. Siguiente acción que queremos marcar como negativa esta semana serían también acciones relacionadas con materias primas, como por ejemplo Acerinos. Acerinos, que es una de las acciones que más veces hemos comentado el año pasado. ¿Por qué? Porque
Toda la crisis de materias primas llevó al título a perder niveles con mucha rapidez. Llegó a tocar los mínimos en 7,67 y ahora mismo, si os fijáis, trazamos ese Fibonacci desde los mínimos del verano hasta los máximos que alcanzó en noviembre y tenemos que ha perdido el nivel de los 61,80 de Fibo y tenemos al título yéndose otra vez hacia la zona de mínimos. No sería de extrañar ver al título en las próximas semanas en esa zona de mínimos. Como veis, la situación de los indicadores es muy bajista. El Heiken Ashi lleva varias semanas acumulando la pauta bajista, ¿vale? Que tenemos con Heiken Ashi. Y encima las medias las tenemos colocadas ahora mismo ya desde hace 4 sesiones en una zona natural bajista, ¿vale? Tenemos la media de 20 por encima, la que está más por encima de la de 50 y la de 200 mucho más alejada. Así que todas las señales en Acerinox son muy bajistas ahora mismo. Otro título que también le pasa algo parecido sería Arcelor. Arcelor presenta una situación muy parecida a la de Acerinox. ArcelorMittal está en caída libre, ya lo llevamos comentando desde hace varias semanas. Esta es la evolución de Arcelor para que os hagáis una idea en los últimos 3 años. Como veis, medio largo plazo, la tendencia es muy bajista. Incluso, pues, podríamos contemplar una especie de canal, como veis aquí, bajista, ¿no? Tenemos estos máximos y mínimos que se tocan varias veces y ahora mismo estamos en la parte baja. No quiere decir esto que vayamos a rebotar. De hecho, si os fijáis, cuando estuvo en la parte alta del canal, ahí se mantuvo cierto tiempo para caer ahora a la parte baja del canal, en la que se puede mantener más tiempo. El aspecto técnico, pues muy malo. O sea, tenemos hoy un cruce del MACD a la baja, el RSI, en cuanto parece que tiene una especie de resistencia aquí, en la zona de los 50, y en cuanto toca 50 automáticamente cae. Heiken Ashi, estructura Heiken Ashi, pauta bajista, así que señales muy bajistas en Arcelor. Seguimos creyendo que Arcelor puede continuar con el mal comportamiento en las próximas sesiones. Bien, otro de los títulos que tiene peor aspecto esta semana, un segundo, lo tenemos aquí, Grupo Catalán Occidente. Grupo Catalán Occidente sí que es verdad que el año pasado tuvo un año bastante interesante, ¿vale? Pero ahora mismo se encuentra en una fase de corrección. Si trazásemos un FIBO desde más o menos los mínimos que tenemos aquí hasta los máximos, vemos como ahora mismo se encuentra en la zona de los 23,60 de FIBO. El siguiente nivel, en cuanto a objetivos según FIBO, sería el 29,75. También otro punto interesante serían estas señales bajistas que tenemos aquí. Veníamos de mínimos crecientes en RSI, ahora mismo se ha puesto a corregir también en RSI, corrigiendo en MACD, y Heiken Ashi pues también pauta bajista de momento, ¿vale? Así que podría buscar un apoyo probablemente en la media de 50 sesiones que tenemos ahí. Ahí sería probablemente el primer objetivo, ¿vale? En torno a los 30,40. Ahí podríamos verlo en el corto plazo. Bien, pues esto ha sido todo por esta semana. Hemos tenido, como decíamos, una semana de momento que podríamos definir como una semana con calma tensa, pero atentos que tenemos muchas cosas. Recuerdo rápidamente agenda de esta semana. Por un lado tenemos confirmada mañana presentación de la balanza comercial de China. Por otro lado, reunión de Banco Central Europeo el jueves 2:30 de la tarde. Luego también tenemos ese rumor que ha habido en el mercado, que comentábamos al principio de la sesión, que estaba hablando de una posible reunión de urgencia por parte de la OPEP, que podría en este caso llegar a un acuerdo para la reducción de la producción de petróleo. Pero esa última reunión no tenemos ningún tipo de detalle. De hecho, ha habido portavoces de la OPEP que han salido a desmentir que haya algún tipo de reunión. No sabemos si será verdad o no. Así que esta semana habrá que estar muy atentos a lo que pasa en el mercado. De momento no podemos asegurar a ciencia cierta que ese rebote que estamos viendo hoy en las bolsas se vaya a consolidar, porque tenemos, como decíamos, muchos
temas que pueden hacer que la bolsa gire a la baja otra vez, así que vamos a ver si tenemos noticias positivas de alguno de estos frentes que tenemos abiertos para comenzar ese rebote que tanto ansiamos, que sea un rebote parecido al que vimos en verano tras la crisis china. Así que nada más por hoy, por la sesión de esta semana. Os agradecemos mucho, como siempre, la atención prestada y nos veremos en próximas sesiones de visión y táctica. Un saludo a todos y que tengáis buena semana. Adiós, buen día.